Buenos días, bienvenidos a una actividad, a una nueva actividad de Plataforma Tierra. En primer lugar, agradeceros a todos los que os estáis conectando y volver a reiterar nuestras disculpas por los problemas técnicos que tuvimos la semana pasada. Quienes os conectasteis la semana pasada y estáis de nuevo aquí, pues doble agradecimiento. Quienes no han podido por horario estar hoy, pues saben que el webinar quedará grabado y podrán visualizarlo posteriormente. Y quienes por el cambio de fecha habéis podido conectaros hoy y no podéis la semana pasada, pues bienvenida a este webinar. Webinar de mercados en materia de cereales, tratando de analizar esas claves para entender esta campaña, y lo haremos de la mano de tres expertos: Jorge de Saja, director general de CESFAC, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales; de Sebastián Arnau, director de compras, materias primas del grupo Balcon Pines; y Juan Luis Celigüeta, director del área de cereales del grupo AN. Jorge y Sebastián son repetidores en este webinar, en este análisis de mercados, con lo cual muchas gracias por volver a estar con nosotros en esta nueva campaña. Y Juan Luis, pues un placer tenerte también acompañándonos y en un debate que guiará a mi compañero Pablo Resco, responsable de estrategia agroalimentaria en Plataforma Tierra y analista de mercados, especialmente del ámbito de cereales y de ganadería. Antes de dar la palabra a Pablo para que conduzca el webinar, quiero hacer un recordatorio de que, bueno, pues esta actividad, como muchas de Plataforma Tierra, es una actividad totalmente abierta. Recordar los contenidos que todos los interesados en el sector agroalimentario tienen a su disposición en Plataforma Tierra. Este es un pantallazo de la pantalla. Y bueno, pues detenerme muy brevemente en algunos que quizá, pues por estar hoy en un webinar de mercado, pueden ser de más interés para quienes estáis ahora mismo conectados. Recordar la información que tenemos en mercados con tres grandes tipos de contenidos: análisis, o sea, coyuntura, indicadores e informes. Coyuntura: publicamos semanalmente una nota semanal de coyuntura sobre algún tema de actualidad. Precisamente esta misma mañana publicábamos la correspondiente a esta semana, en este caso sobre la situación del aceite de oliva. Un panel muy amplio de indicadores. Hablamos de más de 700 indicadores de los diferentes sectores y productos que componen el sector agroalimentario español, con indicadores de precios, de comercio exterior, de existencias, de producciones y otros indicadores relevantes para los diferentes sectores, más el panel de informes de mercado. Precisamente publicábamos la semana pasada, el mismo día que no pudimos celebrar el webinar. Pablo publicaba el último informe de la campaña de cereales que tenemos disponible. Además de la información de mercados, lógicamente conocéis las actividades de formación que están disponibles a través de este calendario. En breve comenzaremos a presentar las actividades que tendremos a partir del mes de septiembre. Y quiero finalizar deteniéndome en dos secciones más que pueden ser de interés para los interesados en este webinar. Por un lado, la sección de publicaciones, donde combinamos publicaciones de carácter periódico en ese formato de serie observatorio. Recientemente presentamos en Madrid y está disponible para su descarga en la web una de nuestras publicaciones anuales, quizá la más emblemática de las publicaciones, el Observatorio del Sector Agroalimentario en el contexto europeo, que complementamos a lo largo del año con la misma publicación, pero con nivel de escala regional por comunidades autónomas en análisis, y con carácter bienal con la publicación de informes del informe de indicadores de sostenibilidad del sector agroalimentario, más estudios monográficos temáticos o monográficos sectoriales. Pues también la semana pasada presentamos en Madrid el libro del queso, junto con nuestra publicación Mediterráneo Económico, una revista de carácter económico centrada especialmente en sostenibilidad.
Finalizo con comunidad, donde tenemos un grupo de blogueros, de escritores sobre temas de actualidad agroalimentaria muy activos y que en los últimos días, especialmente con la propuesta de reforma de la comisión, pues está siendo muy activa y lo seguirá siendo. Yo mismo publicaba hace unos días un pequeño resumen de la reforma presentada por la comisión. Tomás García Azcárate lo hace esta mañana y seguro que tendremos más artículos sobre el mismo. Animar a todo el mundo a utilizar plataforma Tierra y a dirigirse a nosotros también, pues con cualquier observación, indicación de cómo mejorarla y hacerla más útil, porque al final lo que trata, como esta misma sección llama, es de construir una comunidad de conocimiento en el que podamos compartir nuestros conocimientos sobre el sector agroalimentario. Dejo de compartir. Pablo, te paso la palabra para que guíes este webinar y de nuevo reiterar mi agradecimiento también a todos los panelistas esta mañana. Es un auténtico lujo poder contar con estos panelistas que nos acompañan hoy. Y nada, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que hemos estructurado en varios bloques para facilitar el debate. Vamos a hablar de riesgos, de política agraria y, por supuesto, de mercado, ¿no? Con el objetivo de que sea lo más dinámico y participativo posible, iremos planteando preguntas de forma individual o colectiva, pero bueno, animo a los panelistas obviamente a que si quieren añadir matices a las preguntas o las respuestas de otros panelistas, pues que abiertamente lo hagan. Iremos también incorporando las preguntas que lleguen a través del chat. Si es que se me escapa alguna, Nacho o Ana podrán avisarme, porque bueno, yo también voy a estar tomando notas para posteriormente hacer un análisis del webinar. Y sin más, vamos a empezar con fuerza, porque vamos a empezar con el primer bloque del mercado. Es una pregunta que lanzo a los tres, esta es de forma genérica. Si queréis contestar los tres o añadir matices, pero bueno, ya que contamos con estimaciones ya de la campaña de producción a nivel europeo, a nivel mundial, con los datos encima de la mesa, ¿cómo veis el escenario de oferta? ¿Qué previsiones manejáis para esta campaña, para España o fuera de España, o a nivel internacional? Y no Yo- sé si empieza tú, Jorge, sí. bueno, yo más bien iba a decirte que yo puedo aportar más el escenario demanda. Así que de esta parte, tantos Sebastián como Juan Luis tienen Vale, mucho más conocimiento, así que le dejo eso. O sea, yo me quedo más para la demanda, que es la que tengo más vale. controlada. Pues si queréis empiezo yo, Sebastián, con tu permiso. A nivel de oferta, lo que es, me voy a centrar más en la cosecha nacional. Como creo que sabéis todos los que estamos por aquí, hemos hecho ya una previsión, una segunda previsión de cooperativas agroalimentarias que nos hemos ido a 25,8 millones de toneladas. Es discutible si habrá 24, si habrá 25 o 24 y medio, da igual, es una gran Claro. cosecha. Creemos que es la segunda mejor cosecha desde hace muchísimos años que tenemos registros, salvando la de 27 que tuvimos hace unos años. Y bueno, y en general, pues decir que curiosamente, cuanto más en las zonas más secas es donde mejor ha habido una cosecha, el año ha sido muy bueno, ha llovido muy bien. Y bueno, y en las zonas más húmedas, a veces en alguna zona, sobre todo de Burgos, de las zonas buenas de Navarra y tal, de la parte alta y de las partes de Castilla y León también buenas, pues la cosecha no ha sido la esperada, ha flojeado un poco por exceso de agua, precisamente porque el exceso de agua no nos ha dejado a veces entrar a hacer labores de echar abono, echar herbicidas en sus momentos. Pero bueno, en general, decir que tenemos un cosechón espectacular, una buena cosecha, pero dejar también el tema, y dejo a Sebastián también, si así Sebastián puedes hablar igual del resto del mundo de Europa, que también han sido grandes cosechas, que seguimos siendo deficitarios. Hay que mandar el mensaje y decir claramente, aunque creo que todos lo sabemos, pues que aunque cosechemos 25 millones de toneladas, tenemos que seguir trayendo 12 o 13 millones de toneladas de cereal a este país para abastecer a los demandantes. Y como resumen, solo a nivel mundial, la mejor cosecha de los últimos 3 o 4 años, y a nivel europeo también una gran cosecha en volumen. Coincido plenamente con mis colegas en este sentido a nivel de la gran producción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
se van confirmando todas las cosechas. Después me imagino que entraremos en lo que es ya las diferentes vicisitudes que tenemos para esta campaña 25-26, pero coincidimos plenamente en España una producción récord desde el año 1990, como estabas publicando vosotros, Juan Luis, esta mañana, ¿vale? Y a nivel global mundial, pues también las previsiones son realmente generosas en cuanto a producción. Otra cosa será las incidencias que tengamos a nivel, como comentábamos anteriormente, aranceles, EUDRs, geopolítica, pero en principio las disponibilidades ahí están. Y sencillamente para corroborarlo, hoy por hoy, es el hecho de que para la campaña este año 2026 hasta diciembre ofertas están, pero nos consta de que se están ofertando básicamente maíces para todo el año 2026. Quiere decir de que la producción o bien la oferta estará generalizada. Otra cosa será si el precio te gusta más o te gusta menos, pero la oferta está encima de la mesa prácticamente generalizada hasta diciembre del 2026, año y medio vista. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Juan Luis. Precisamente, Juan Luis, habéis mencionado que España la cosecha está fuerte, ¿no? Pero sí que me consta que hay cierta preocupación porque se ve que hay una parálisis, ¿no? Que ha estado afectando estos primeros, bueno, incluso antes del fin, digamos el enlace de campaña, ¿no? Parecía que el mercado estaba un poco parado. ¿Cómo veis, cómo está siendo el enlace de campaña este año? ¿Cómo está o el inicio de la nueva campaña en cuanto a volumen de compras, ventas? Bueno, yo creo que una cosa es la cosecha que haya disponible y otra cosa es que no nos guste el precio para vender. Aquí el grave Mm. problema que tenemos ahora es que los precios están muy bajos. Los precios de los insumos de los agricultores en los últimos 2 años, la subida ha sido espectacular. Y es verdad que con los precios que tenemos ahora, pues empieza a poner en duda la posible rentabilidad de muchas explotaciones. Eso sí que es un auténtico problema y esa es la parte mala en la que tenemos, ¿no? El empalme de campaña, yo creo que no ha habido ningún problema, porque sin acabar la campaña anterior o acabando, hemos empezado a cosechar la siguiente. Ha habido algunos momentos de lluvia y tal que nos ha estropeado un poco la cosecha. De hecho, está siendo larguísima la cosecha. Todavía estamos cosechando en zonas que deberíamos haber acabado de cosechar hace 2, 3 semanas. Eso es verdad. Pero a nivel de empalme de campaña no ha habido ningún problema. Otra cosa es lo que digo, que ahora sí que haya, no sé si retención o no retención, de que porque los precios a los que tenemos ahora hay un cierto en zonas, sobre todo zonas de, como decía antes, de zonas de bajos rendimientos que son muy de cebadas, pues que hay muchísimo cereal por la calle. Quiero decir por la calle de que están los almacenes llenos y no caben. Claro, si no caben, eso genera una presión vendedora porque a nadie le gusta tener cereal en la calle, ¿no? Y está la duda entre venderlo a precios bajos, más bajos de los que incluso el mercado debería sostener o guardarlo. Nosotros, las políticas de las cooperativas creo que sabéis de sobra cuál es, que es que siempre distribuimos la cosecha en 10, 10 y media, 11 unidades y las vamos vendiendo todos los meses. Nos guste el precio o no nos guste el precio, vamos saliendo al mercado, pero solo con eso. O sea, yo hoy te diría tranquilamente, la cebada no pasa nada porque esté en la calle antes de bajar los precios y venderla. Hay que tener templanza, tranquilidad e ir gestionándola a lo largo del año. Quizás no sé si es un poco eso a lo que te referías. Sí, exactamente. Esa sensación de que, bueno, parece ser que la preocupación de los precios pues hace que las ventas se vayan, la gente no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Ya, Teniendo en cuenta que los almacenes pues deben estar a niveles históricos ahora mismo según vaya entrando. sí. Quería enlazar hemos hablado de la oferta y precisamente con lo que decías tú, Jorge, parece que la oferta desde luego es abundante, como bien decía también Sebastián, eh, pero según los últimos informes también apuntan a que la demanda este año puede ser también histórica. Entonces, bueno, en este contexto, ¿consideras que los precios ahora mismo pueden estar bajos o qué factores van a influir, en los precios este año? Bueno, yo como asociación empresarial estoy muy limitado a la hora de poder dar Ya. opiniones personales, no como precios. Y lo que sí que te puedo decir es que sí, la demanda de piensos es alta. Según nuestras estimaciones, que bueno, que ya muchos años haciéndolas, por lo cual hay una fiabilidad acumulada, es que va a ser el segundo año más importante en volumen de pienso industrial. Solo va a ser el segundo mejor año de cosecha, coincide que es el segundo mejor año de volumen
e incluso nuestras estimaciones va a ser que ser un 2-3% superior a lo que pensamos el año pasado. Esto nos está poniendo en el orden de los 28 millones de toneladas de pienso industrial, excluyendo acuicultura y pet food, que son realidades un poco apartes y menos dependientes de la oferta de cereales. 18 millones de toneladas está bastante bien, no solamente un poco mejor de lo que pensábamos, pero da muestra sobre todo de una solidez de la ganadería a la que servimos, de un mantenimiento de los niveles de sanidad animal que nos está permitiendo hasta ahora eludir en gran parte los problemas que tienen otros países competidores, y que dice, oye, pues que va a ser una demanda sólida de cereales. Claro, nosotros nos gustaría como industria que todas nuestras necesidades estuvieran cerca, hasta por costes logísticos. Pero como ha recordado al principio Juan Luis, después de comernos toda esta espléndida cosecha, que tampoco está mal recordar que la industria de piensos es el que se come la mayor parte de los cereales que se producen en España, con respeto a otras industrias que también transforman cereales, aún así vamos a seguir teniendo unas necesidades de importar. Y en nuestras necesidades de importación realmente nosotros no miramos el origen. De lo que importamos, de aquello con lo que no llegamos con el producto nacional. Nosotros miramos calidad-precio, ese ratio. Y a día de hoy es cierto que a nivel internacional, aparte de las amplias expectativas de cosecha y del cero problema que ha habido en el empalme, pues tenemos alternativas. Tenemos alternativas, por lo cual nosotros, en vez de decir este va a ser un año de precios de una manera u otra, decimos que este va a ser un año de mantenimiento de los niveles de competitividad que necesita la ganadería de la que vivimos todos en la cadena. Y a nivel internacional, Jorge o Sebastián, ¿qué factores consideráis que van a ser importantes? Hemos hablado previamente de los aranceles, cómo pueden afectar a los precios, otros factores que pueden ser importantes. El tema de los aranceles, ahí estaría por un lado el tema de la proteína vegetal, de la soja y otros cereales, y otras oleaginosas y proteaginosas, que creo que es fuera del ámbito del webinar de hoy. Así que salvo que ya es lo contrario, no me meto o se lo paso a la mejor ciencia de Sebastián. Desde el tema de cereales nos puede afectar en el maíz. El maíz estadounidense, que hace años desapareció del mercado y que volvió hace 3 campañas con fuerza, el año pasado con mucha fuerza, de hecho, es el que se puede ver afectado o se puede ver incluso fuera del mercado si nos ponemos en un escenario de máximos. Los escenarios de máximos que conocemos en los últimos días hablan de aranceles comunitarios a la importación de productos agroalimentarios estadounidenses, soja, almendra y maíz, que puede ser un 30%. La expectativa de ese arancel máximo, si se confirma, que lo veremos en los próximos días, a mi entender dejaría el maíz americano fuera de mercado en España. Por lo menos aquello que pudiera entrar después de agosto. No lo vemos con atención, pero no nos preocupa excesivamente este año, porque hay otras alternativas nacionales y otras. O sea que incluso en el peor escenario del tema de los aranceles no nos afectaría o no debería afectarnos significativamente en la disponibilidad de maíz u otros cereales alternativos para las necesidades de pienso, salvo que Sebastián tenga mejor criterio que yo. No, estamos de acuerdo en este sentido, no falla. Pero primeramente yo quisiera comentar y matizar también el hecho de que a nivel del consumo a nivel español, no por más producción que tengamos en España, importaremos menos, ¿vale? Por las situaciones y por los tipos de comercialización que nosotros hoy por hoy vemos a nivel nacional, ¿vale? Nosotros también valoramos el hecho de que automáticamente para España la mejor cosecha en el puerto. La mejor cosecha en el puerto, que es la que nos da la disponibilidad, nos da la oferta, nos da la continuidad y seguramente también nos da el tema del precio, ¿vale? Adicionalmente, también, y quizás me imagino que después lo terminaremos de profundizar,
El tema de los aranceles, ¿vale? Estamos ahí pendientes de ello, pero a nivel económico, como comentábamos, el 30% del arancel con el tema del maíz americano son 60 euros por tonelada aproximadamente, y en el tema de la harina de soja, en caso del 30%, son 90 euros por tonelada. Tendremos que buscar alternativas, evidentemente, pero a nivel de lo que son vasos comunicantes, ya prácticamente cualquier desvío o cualquier mercado que puedas sacar fuera de tu ámbito normal, el otro mercado pues tampoco, tampoco no lo esconde, sino que también lo ve en su radar, ¿no? ¿Vale? Si nos vamos a buscar el maíz a Brasil y a Ucrania, los ucranianos y los brasileiros pues también dirán, caramba, vienen a mí porque los americanos les cuesta 60 euros más, ¿vale? O sea, hoy estamos en este mar de dudas, las reglas de juego hoy por hoy no las tenemos realmente bien establecidas, y hasta que esto no se normalice, ¿vale? Creo que estaremos en esta duda permanente, que esperemos que el día 6 de agosto o el día 1 de agosto pues ya quede medianamente normalizada. Ujú. Muchas gracias. Si queréis, pasamos ya. Bueno, hemos dado, visto más o menos los grandes riesgos que existen ahora mismo. Yo creo que el 1 de agosto veremos. No sé si el 1 de agosto, el 29 de agosto, o si sufriremos los embates aquí de la cuenta de la red social de Trump. De aquí tendremos varias subidones y varias caídas. Pasamos al siguiente bloque, sería Pablo, gestión Pablo, de... si no te Sí, importa, si me dejas un sí. poco Ah, por... sí, perdona, sí, sí. Interrumpidme cuando queráis, ¿eh? No, eso, como has dicho antes, pues creo que es importante hacer hincapié un poco desde el punto de vista de los productores en todo lo que se ha dicho. Lo que habéis dicho, Sí. Jorge, como Sebastián, que no es que sea perfecto, es que es clavado, es una realidad para nosotros dura, pero viene bien para que nos veamos y nos demos cuenta dónde estamos. Estamos en un país muy deficitario en cereales, siguiendo hablando con el maíz, si España cosechamos 3 millones de toneladas, tenemos que traer 8 o 9 o 10 de fuera. Esa es la realidad. Y no tenemos ningún problema para traerlas. De hecho, mira un poco el dato ahora. El año pasado, solo de Ucrania, con lo que está pasando en ese país y con la guerra o lo que esté ocurriendo allí, trajimos más de 5 millones o 5,5 de millones de toneladas. Es decir, trajimos más maíz que el que cosechamos aquí. Creo que esto es bueno ponerlo un poco en contexto, ¿no? Que es una situación que yo no sé si nos hemos acostumbrado, no sé, yo creo que un país que depende tanto de fuera y tal, con toda la geopolítica y todo lo que esté pasando, no sé si el día de mañana, ojalá no me equivoque, porque eso nos dará mayor protagonismo a los productores, puede haber problemas, porque nos hemos acostumbrado, como habla ahora Sebastián y como ha hablado Jorge, es tan fácil traer 5 millones de toneladas de Ucrania y a un precio tan económico, tan barato y es tan fácil que no vemos una posibilidad de un problema que haya. Y luego también nos tenemos que dar cuenta a nivel de productores, que esto es un mensaje para nosotros, para los productores que queremos ser más protagonistas de este tema, es que, claro, si nosotros tenemos 28 millones de toneladas, perdón, si tenemos que traer 12 millones de toneladas para equilibrar el consumo y ahora mismo hay un precio interesante y se traen algo más o traemos 1 kilo de más, pasamos a ser un país excedentario, que es lo que nos ocurre muchas veces. Por eso hay muchas veces no se entiende cómo en un país deficitario los precios al final bajan, porque si entra 1 kilo más de lo que necesitamos ya somos excedentarios. Y esto ocurre año sí y año también. Quería lanzar eso desde el punto de vista del otro lado, cómo lo sufrimos nosotros o cómo lo vemos, porque la realidad, nos guste o no, es esa, eso está ¿Vale? claro. Si me permites, Juan Luis, en este sentido, y estamos hablando de que a nivel global las pantallas van por un lugar, por un sitio, ¿vale? Y tienen sus reglas de juego, el Chicago, el maíz, la soja, el aceite, el matiz, con el tema el matiz, ¿vale? Con el tema del trigo, básicamente, ¿vale? Pero hoy por hoy sabemos de que también a nivel global mundial, ¿vale? Existe cierta retención porque el agricultor, ya sea el de mi pueblo, el de tu pueblo o el de Ucrania, de Constanza, también tiene reticencia
reticencia a vender a esos niveles de precios, sabiendo de que hoy a nivel mundial hay dos agriculturas que están subvencionadas, que son la europea y son las americanas. Ahora después, si acaso, el tema de la PAC creo que también tenemos un punto, ¿vale? Porque tendrá sus lamentaciones en el futuro, pero haciendo hoy por hoy en España, ¿vale? Haciendo 4 pinceladas, y me corriges, Juan Luis, si no es así, pero hoy las cooperativas, calculándole nosotros un 40% de producción, de gestión del mercado, ¿vale? Al 10% mensual, para mis cuentas, entendiendo que un 50-60% está con una retención pasmosa y realmente increíble, el mercado español está ofertando un 4% de su producción. Un 4%, ¿vale? Con lo cual, automáticamente, la importación la tenemos comprometida con garantías, con fluidez, o evidentemente el mercado local no va a dar abasto, sabiendo perfectamente que después, cuando cambie el ejercicio fiscal o lo que fuere, efectivamente, tú lo has comentado perfectamente, pasamos de ser deficitarios a excedentarios. Muchas gracias a ambos. Yo creo que, mira, existen preguntas, ya hay preguntas en el chat. Es un factor importante. Se comenta que desde el IGC llevan campañas, llevan vamos, una serie de campañas con descenso de los stocks mundiales a final de campaña. No solo el IGC, sino también el USDA preconiza que esta campaña al final acabará siendo deficitaria. Es cierto que los niveles están, digamos, en unos niveles que anteriormente podríamos considerar que eran de riesgo. Ahora parece que, bueno, el grado de incertidumbre parece que no importa tanto en los mercados. Em, la pregunta es que si en definitiva no se debería tener en cuenta más estas cuestiones para analizar el mercado, o en qué porcentaje creéis que el resto de factores como geopolíticos, logísticos, son la base de las cotizaciones. Yo creo que forma parte todo del cóctel para que el mercado ponga sus precios. El mercado siempre tiene la razón, ¿vale? Y los que estamos equivocados somos nosotros, los operadores, ¿vale? Creo de que, aparte de un equilibrio que nosotros estamos viendo a nivel global, mundial, tanto en las producciones de sojas, quizás este año incluso con un surplus, pero con el tema del trigo, el tema del maíz, por las nuevas condiciones a nivel de siembras, de desarrollos genéticos, etc., yo creo que estamos buscando un punto de equilibrio, ¿vale? Con más demanda, pero que la producción se acerca a la demanda, con lo cual no tenemos una situación de un déficit clamoroso que pudiésemos ver. Otra cosa será cómo se equilibre a nivel mundial los flujos logísticos, ¿no? Y de dónde se traen y dónde se mandan las mercancías. Pero creo que intentamos en este sentido aspectos geopolíticos, aspectos climáticos, aspectos de producciones y sobre todo, una parte muy importante son los famosos fondos de inversión, ¿vale? Que operan en el mercado, que tienen la libertad y tienen la posibilidad de hacerlo, y efectivamente pues también están incidiendo muy mucho en lo que es el precio del mercado, ¿no? De lo que son las pantallas. Otra cosa será, para pasarlo al físico, las famosas primas, sean positivas, negativas, más altas o más bajas, ¿vale? Pero tiene incidencia, para mí, una parte muy, muy importante, el tema de la gestión económica, la gestión de los fondos, la gestión, en este caso, sencillamente que especulativa. Vale, y ahora, si queréis, pasamos al otro bloque, que sería gestión de riesgo y herramientas. Se me viene muy bien lo que ha dicho Juan Luis antes, de ese nivel de dependencia. Precisamente en el observatorio que presentamos la semana pasada, sí que se veían claramente las cifras macro. Bueno, pues es una característica fundamental del sector agrario español, que es mucho más competitivo que el resto de sectores, que el resto de sectores agrarios de nuestros vecinos europeos. Sin embargo, sí que se detectaba pues cierta vulnerabilidad frente a factores como la sequía, mercados internacionales, la volatilidad.
precisamente respecto a la fuerte dependencia de las importaciones de grano. Es decir, si se combinaban estos dos factores, sequía y volatilidad, pues teníamos problemas. Entonces, quería haceros una pregunta, sobre todo a Juan Luis y a Sebastián. Si creéis que en definitiva el modelo de integración más vertical va a ser una de las claves para mejorar la capacidad de adaptación del sector, ¿no? Como se ha visto en otros sectores, pero sí que si se va a ampliar esta, digamos, esta forma de integración, ya sea de forma cooperativa, empresarial, si creéis que va a ser uno de los factores de estrategia. Y por otro lado, otra segunda pregunta. ¿Qué estrategias estáis aplicando para gestionar los riesgos de precios en el cereal? Si estáis utilizando, aparte de lo que ha mencionado Juan Luis, pues digamos, de bueno, planificar ventas, si estáis teniendo en cuenta alguna, por ejemplo, cobertura financiera, futuros, opciones, para mitigar esa volatilidad. Yo creo, y empiezo Juan Luis, tendría que decir esto lo lleva Juan Luis, ¿vale? Este tema. Pero bueno, la pincelada, y en este caso, en tanto que nosotros, el modelo del grupo Vall Companys, a nivel de la integración vertical, tanto para el tema del cerdo como para el tema del pollo, ¿no? Hoy no olvidemos que estamos desde, sobre todo en el tema del cerdo, estamos viviendo una época casi del 2010, una época dorada, ¿vale? Por Mm. diferentes circunstancias que tenemos a nivel europeo, ¿vale? Enfermedades, PPAs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, entiendo de que creo de que el tema de la integración vertical tiene su ventaja a nivel de que tienes tu producción garantizada, porque la demanda a nivel de la materia prima está encima de la mesa, y en este caso es el tema de la carne, ¿vale? Pero tienes desventaja en su momento de que, o bien, en este sentido, que siempre lo tienes, todo va a tu cargo, ¿vale? A cambio de que el productor, el profesional, el que está sencillamente pues gestionando su granja como gran profesional, a cambio de un forfait, ¿vale? Pues que él gestione nuestro producto y nuestros animales que se le ponen en su granja, ¿no? ¿Vale? Creo que esto es un tema de que va a más. Creo que la gente ya automáticamente, entendiendo la situación que hoy tenemos, de una situación idílica, prácticamente todos los sectores de productores de carne a nivel español, casi todos están hoy por hoy en un momento idílico. Creo que la gente, pues también en este sentido, por la garantía que esto representa, los resultados positivos que esto representan para su explotación, riesgos cero, creo que hoy por hoy también para ellos también es una tormenta perfecta en este sentido, ¿no? ¿Vale? Después, si acaso, yo no sé, Juan Luis, porque también Juan Luis en su empresa también está con el tema de la verticalización, ¿vale? No sé si antes de pasar al tema del riesgo y de los precios y la gestión de los precios, Bueno, ¿no? claro, a nivel eh, productor, no como has hecho tú de ya lo que es un poco Mm. industrial de temas de carnes y tal, pues sí que, a ver, ¿cómo lo diría? Al final, yo creo que la producción española está muy atomizada. Has hablado a nivel de cooperativas y tal. Yo creo que ahí hay problemas generales, estructurales, pero también hay problemas propios nuestros, ¿no? O sea, al final el sector productor de cereales español está totalmente atomizado. Tú has dicho antes, Sebastián, un 40% en cooperativas. Pues ni lo sé. Hay zonas como Navarra donde estamos al 90-95% cooperativizados, y hay zonas en Castilla que no hay cooperativas, y hay zonas, o sea, muy variante. No sé cuál sería. Navarra es muy pequeño, como sabéis, en el peso de cereales a nivel nacional no tiene nada, tiene muy poco, quiero decir, y al final yo creo que estaremos incluso por debajo. Eso nos perjudica gravemente bajo nuestro punto de vista, porque además, si nos damos cuenta, si miramos aguas arriba, resulta que todos los que nos venden los inputs a los agricultores, prácticamente hay 3 empresas o 4, cada vez hay menos. Que fitosanitarios, semillas, abonos, todo este tipo de cosas, cada vez hay menos empresas a las cuales podemos ir a comprarles. Y si nos miramos aguas abajo, cada vez hay menos empresas a las que podemos ir a venderles. Tenemos el ejemplo de Val, pero tenemos muchos otros ejemplos de grandes empresas de carne que están creciendo y que cada vez son menos compradores. Y en cambio nosotros, que estamos en medio, que somos
los protagonistas, los productores de lo que realmente se comen todos estos cerdos y todos estos pollos, pues resulta que estamos cada vez más atomizados. Nosotros somos una cooperativa que estamos creciendo bastante, pero suponemos un 6, un 7% del volumen nacional de cereales. Y a lo mejor seguramente somos la cooperativa más grande de España, pero es que somos muy pequeñas, muy pequeños porque no tenemos esa conciencia en el sector primario de ir juntos, de trabajar juntos y de pelear juntos por integrarnos verticalmente, integrarnos de cualquier manera. Luego sí que tenemos, entrando un poco más en el detalle, tenemos otro problema también, como tienen muchos sectores en España, que es el problema del relevo generacional. Cada vez va a haber menos agricultores, pero cada vez van a ser más fuertes, más profesionales o incluso empresas de servicios que son las que se van a dedicar a cultivar las tierras que no encuentran agricultores que se metan de nuevo a la actividad. Y eso nos está obligando pues a cambiar muchos modelos y a hacer integraciones de todo tipo. Eso está en camino y hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, sería casi debate de otra, por no profundizar un poco más. Bien, muchas gracias. ¿Y usáis algún tipo de cobertura financiera, futuros, opciones para mitigar esta volatilidad? Sí, bueno, Esto lo nosotros lleva Juan Luis. todo, ¿no? A este nivel sí que lo estamos haciendo, estamos trabajando con muchas empresas, pues indexando, al final lo que haces es trabajar cuentas de futuros con matiz, pero cuentas que lo que hacemos es asegurarnos un volumen de consumo con muchas de las empresas Ujú. que están para decir, oye, espera, no compres el maíz, no te llenes de maíz hasta diciembre o de trigo ucraniano, que ahora hay un buen, que ahora, como ha dicho Sebastián, la ganadería está viviendo una época feliz. Pero eso es contradictorio con que los que le vendemos el cereales también, porque eso quiere decir que el cereal está barato y la carne está cara. Pero bueno, genial. Entonces, lo que sí procuramos es decir, oye, si ahora hay un momento que el mercado internacional está barato y te trae mucho cereal, no compres de fuera, vamos a comprar un volumen nuestro y con herramientas financieras acordadas en Matiz, en Chicago, donde sea, pues ya le iremos poniendo el precio y luego cada una de las dos partes juega sus herramientas financieras, como has Ujú. dicho, de futuros y se va haciendo sus cierres acuerdo a lo que cada uno le interesa. Y es una Ujú. herramienta muy buena que está funcionando mucho. Nosotros estamos haciendo un volumen altísimo con muchas empresas y además te permite muchas veces que vendamos mejor y que ellos compren mejor, porque luego cada uno gestiona el riesgo en función de todo lo que ha dicho Sebastián antes, de los fondos, de la geopolítica, de todas estas historias, pues con el mejor hacer que cada uno podemos. Sí, eso sí que lo trabajamos. Sí, si me permites, claro, estamos limitados por una cosa, o sea, es lo que he dicho al principio, todos vivimos de que se venda, se produzca y se venda o incluso se exporte carne y productos ganaderos, ahí lo tenemos claro. Y hay un límite en el que hay un límite y nosotros somos el 60, el 70, puede llegar a determinados años y cabañas hasta el 80% del coste de producción del ganado, por lo cual pues no tenemos mucho margen de subir nuestro precio si es que tenemos alguno, porque más de las 2/3 partes del alimento que se produce en España, alimento animal, quiero decir, se lo produce uno para sí mismo, ya sea una cooperativa, un integrador, en fin, que ajusta los costes. Hasta aquí estoy diciendo verdades de perogrullo. Entonces me pregunto si la forma de conseguir que los agricultores tengan, los productores nacionales tengan un mayor beneficio o un mayor beneficio relativo, puesto que no podemos subir del límite, no podemos subir ese coste de producción, es trabajando en la comercialización, bien con herramientas, como dice Juan Luis, herramientas financieras más desarrolladas de venta de oferta, aprovechando pues eso, años como este que hay disponibilidad, o bien agrupando la oferta a nivel de comercialización. En fin, a donde quiero llegar es que si no tenemos margen para subir los precios de mercado, que son bien porque bien que sea precio en puerto, como decimos nosotros, o precio internacional, o sea que no podemos subir el precio de compra de los cereales, salvo riesgo de perder la rentabilidad y la capacidad de exportación de lo que vivimos todos, de la ganadería. La única forma que se me ocurre de aumentar los beneficios relativos o la rentabilidad de las explotaciones agrarias, aquí hablo yo como agricultor, aunque no de cereales, es modificar la forma en que se venden los cereales o acudiendo a herramientas sofisticadas de futuros
como puede San Luis, o agrupando la comercialización de la oferta, como hacen ya muchas cooperativas, y ahí también vería a Juan Luis. O sea que el efecto de crecimiento del grupo AN, pues me gustaría verlo en el grupo AN o en muchas otras unidades de comercialización, ya sean cooperativas, ya sean SATs, ya sean agrupaciones temporales de agricultores, pero yo creo que es la única manera que hay de que el agricultor pueda mejorar la rentabilidad de sus explotaciones agrarias, porque en lo otro estamos limitados, no porque seamos malos y perversos, es que hay un límite del que no podemos pasar. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente bloque. Hay preguntas en el chat, pero los voy a ir encajando dentro de otras preguntas que había preparado por bloques, ¿no? Bueno, teníamos precisamente el bloque de coordinación y cadena de valor. Y empiezo por ti, Jorge, que has intervenido ahora, y enlazo con una pregunta que precisamente tenía aquí David Erice, y es el grado de diálogo que existen entre productores, cooperativas, fabricantes de pienso en torno a contratos estables o de largo plazo, es decir, contratos plurianuales. Bueno, te lo hago a ti, Jorge, pero a cualquiera que Juan Luis o Sebastián. Yo creo que entre los operadores de la cadena hay un diálogo más normalizado y más tranquilo de lo que a veces pensamos cuando estamos en las asociaciones y hablamos con nosotros y vemos la ley alimentaria, se cumple, no se cumple por nuestro cliente, proveedor. Yo creo que hay bastante normalidad en el trato y luego sobre todo que hay una práctica oportunista, oportunista en el buen sentido del término. Quiere decir que cuando el comprador detecta un interés real, actúa con flexibilidad y lo mismo con el comprador. Nunca he encontrado un comprador de piensos que diga, no, yo me niego radicalmente en absoluto a comprar a corto o a comprar a largo o a asegurar más de un 20% de mis necesidades para los próximos 3 meses. Yo creo que tanto por la oferta y la demanda hay bastantes relaciones normales, hay bastante oportunismo en ese sentido y en general hay bastante credibilidad. Sí, cuando yo voy a las reuniones de compras, pues como las de pescadores, siempre hay la anécdota del que ha comprado bien o o al que considera que ha comprado fatal en un momento, pero en general el día a día no veo ninguna limitación psicológica ni de precedentes en la práctica para llegar a ese acuerdo y que pueda haber una evolución en las praxis habituales, que se vaya más a largo plazo, que poco a poco vayan entrando esos instrumentos financieros. Hombre, siempre hay margen de mejora, pero lo que no detecto es un problema. Detecto quizá margen de mejora. Juan Luis, ¿tú crees que existen estos contratos plurianuales en algún, o conoces o... A ver, sí existen plurianuales, existen mensuales, existen de un día y de 2 horas. O sea, es que al final que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, el mercado es libre. Sí. ¿Vamos a firmar ahora un contrato plurianual con Cebada a 190 para 10 años? Pues no. ¿Hubiera firmado a 320 cuando la guerra de Ucrania para 10 años? Sí, pero entonces no querían comprar ellos. O sea, te quiero decir, es que esto es un mercado libre, entonces no. Sí. Un contrato plurianual, pues lo que ha dicho él, nosotros vendemos para inmediato, para 3 meses, para un año entero, en las condiciones que he dicho antes, sin poner precio y con una herramienta financiera, ya lo iremos poniendo, pero me coges el volumen y por lo menos ya sé que durante el año voy a sacar. Es muy variable. Al final, el mercado es libre. Yo he oído muchas veces. Hay gente que pide pues que hay que intervenir el mercado y tal. Bueno, bien, pues si se interviene será de otra manera, pero el mercado es libre. Es decir, si cuando está a 350, como estuvo con la guerra, todos queríamos vender 10 años, hubiéramos vendido. Ojo, muchos no hubieran vendido, ¿eh? También, porque se iba a poner a 400. Entonces te quiere decir que el mercado es libre. Entonces, normalmente, si nosotros somos productores de pollo y yo le vendo a mi propia empresa, pero mi compañero el que me compra quiere comprar 190 la cebada para los próximos 10 años. Seguramente querría, pero yo no se lo voy a vender. Entonces, cuando se ponga a 250 se la voy a querré venderla yo y él no querrá comprar. Es tan sencillo como eso. O sea, es que esto es libre. Entonces, cada uno pues, tiene que hacer lo que pueda hacer. Yo no soy partidario no de hacer a largo, sino que, insisto, estamos en un país deficitario. Somos un país, yo lo digo siempre, Ujú. especialísimo. ¿Cómo es posible? Si te pones a mirarlo, esto es un caso de máster, pero de máster bueno, porque importamos la mitad de lo que los cerdos se comen en este país y exportamos la mitad de los cerdos que hacemos.
sea, es una cosa espectacular. Somos importadores de la materia prima que se comen los cerdos y exportadores de la carne de cerdo. Es increíble. Tenemos una industria, sobre todo porcina, aunque realmente es, como habéis dicho antes, Jorge, sobre todo ganadera, espectacular, eficiente, eficaz y sana y limpia y todo lo que tú quieras. Entonces, ¿qué vas a hacer contra eso? Pues es que hay que ir el día a día, intentar leer los mercados, lo que pasa en la geopolítica. Hay dos formas en los mercados, que es, primero son los fundamentales, que es lo que hemos hablado antes, porque lo que has dicho antes de que ahora, y alguien ha apuntado ahí, de que baja un poco los stocks mundiales y tal y cual, por supuesto que es un punto a tener en cuenta. Si ahora hubiera habido una sequía de 20 millones de toneladas en el mundo, en el mundo que estamos cosechando 3.000 y pico millones de dólares, con 20 millones de toneladas estaríamos hablando de otro webinar aquí. Estaríamos hablando, a lo mejor habría nervios, a lo mejor hubiera subido los cereales y tal. Es decir, vivimos en un mundo tan equilibrado entre la oferta y la demanda que una simple bajada o subida de 15, 20 millones de toneladas a nivel mundial que no puede ser, que no, no es solo que no haya cosecha, es que mañana China, que nadie sabe lo que va a hacer, se ponga a comprar 20 millones de toneladas de maíz, que lo ha hecho algún año. Y automáticamente este webinar cambia el escenario y estamos en un momento alcista, nerviosos, que no vienen, que para aquí, que para allá. Quiero decir que Ujú. esto es muy amplio, que no es tan sencillo, que esto es muy complicado y como bien ha dicho Jorge, es el día a día con los clientes, sabiendo lo que pasa en los fundamentales, sabiendo lo que pasa en la geopolítica e intentando hacer la lectura mejor a tus intereses, que nosotros es a vender y ellos a comprar. Muchas gracias, Juan Luis. Yo en este caso refrendo lo que estáis comentando, pero quizás un poco crítico tendría que serlo, ¿no? En el sentido de que hoy por hoy nosotros hace tiempos atrás y la dependencia en tanto que hoy por hoy compradores, bueno, que nosotros, mi grupo, Grupo Wild Companies, somos productores de carne, no somos fabricantes de pienso, ¿no? Pero Ujú. 3, 4, incluso 5 meses atrás, en el mercado local veíamos de que incluso la oferta daban incluso a mercancías a largo plazo. ¿Vale? A largo plazo, cuando normalmente el mercado local vas a un mes, un par de meses y te daban a largo plazo, ¿no? Pues, caramba, pues aquí creo que se está cambiando el paradigma. Me imagino de que se está previendo una campaña realmente espectacular, ¿vale? Y que pues hay que sacar, hay que ofertar mercancía porque no cabrán en los almacenes, ¿vale? Evidentemente, la situación de la campaña así ha sido, ¿vale? 25,8 millones de toneladas, pero el mercado local ha desaparecido en la oferta. Ha desaparecido en la oferta. Y ahora puede haber incluso cierto nerviosismo en el mercado español, en particular, en el sentido de que tengamos los importadores por el inverso de precios que había, no trajeron mercancía, por la situación de los compradores pensando en la producción del mercado local, no compramos en el puerto y ahora resulta de que el mercado local no está en las coberturas, en los compromisos que quizás se tuviese que haber hecho en su momento, no se hicieron, ¿vale? Con lo cual ahora puede haber nosotros creemos, hasta cierta normalización en los diferentes puertos, las arribadas, las llegadas, tanto de trigos como maíces, cierta tensión. Va a ser un mes, mes y medio, ¿vale? Pero seguramente puede haber cierta tensión a nivel de la disponibilidad de la mercancía, ¿vale? Yo en este sentido siento o quisiera quisiera ver una cierta cambio de tendencia a nivel de una actuación y de un sistema comercial como hacen el mercado mundial, mercado internacional, a nivel de los compromisos que los compradores, en tanto que consumidores, para producir carne, necesitamos de materia prima, ¿vale? Y ahí voy donde el compromiso quiere decir, históricamente se empezó con el tema de la harina de soja, de que somos totalmente deficitarios, con lo cual hay que traer el 100% de la materia prima, hay que importar, y las famosas bases, de la soja se han transformado en primas a nivel de los cereales. Quiere decir de que en un mercado deficitario, evidentemente, hay que comprometerse con tu importador para garantizarse
garantizarte un volumen, un producto, un periodo, una estabilidad y una oferta de precio, ¿vale? Con lo cual ya automáticamente tú ya lucharás con tu pantalla, ya sea el Matif o con tu pantalla de Chicago, para gestionar tu precio final. Pero la mercancía y el compromiso de disponibilidad la vas a tener, ¿vale? Termino en el sentido de que nosotros encontramos, Juan Luis, algo más de disponibilidad, más de predisposición, más de proactividad del mercado español, ¿vale? Del mercado español para el tema de las coberturas y las disponibilidades de las mercancías, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si nosotros cogemos compromiso con el mercado español, no cogemos compromiso con el mercado de importación. Pero si no tengo compromiso del mercado nacional, tengo que buscarme las alternativas y las ofertas por otros lugares, en este caso son la importación, ¿vale? Y en el tema de la comercialización, ya sabemos cómo va a nivel de las atomizaciones que tenemos en el mercado español, ¿no? ¿Vale? Somos un mercado deficitario, con lo cual creo que el parámetro de la visión, de la filosofía, del criterio del agricultor, del productor, somos deficitarios, por lo cual la demanda existe. Siempre podré vender, efectivamente, siempre podrás vender, pero desgraciadamente, por el sistema de comercialización de España, el precio no lo va a poner el vendedor, lo va a poner el comprador. Ujú. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, seguimos en este bloque de coordinación y cadena de valor. Sí, hay varias preguntas aquí en el chat, sobre todo una acerca del cumplimiento de la cadena alimentaria. No sé si consideráis que es el grado de cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria en este sector. Y luego otro, bueno, vamos a dejarlo para otro siguiente bloque. No sé si, ¿qué opináis del grado de cumplimiento de la ley de la cadena? Caso, sencillamente, a las cooperativas que compramos, Grupo Bell Companys, necesitamos el documento de que ahí ya el tema de la cadena alimentaria ya, ya es un tema de cierta subjetividad, porque el único, ¿vale?, que tiene que garantizarme a nosotros como compradores, ¿vale?, en el contrato, de que está por encima de los precios de costos son las cooperativas, ni comerciantes ni importadores. Con lo cual, automáticamente nosotros cumplimos la ley. El mercado es el mercado, evidentemente, la ley de la cadena alimentaria nosotros la estamos cumpliendo vía un tema documental en los contratos de que nos garanticen que se está cumpliendo por encima del precio, se está vendiendo por encima del precio de producción. Pero ni las multinacionales ni los comerciantes hoy por hoy están obligados a llevar este compromiso. ¿Verdad, Juan Luis? La plataforma ICA es la cadena, esta ley que en teoría, y es mi opinión totalmente personal, ni siquiera la de AN, pero me parece una cosa que todavía no la he acabado de entender, no tiene ni pies ni cabeza, Nadie. no tiene ni pies ni cabeza, porque por ejemplo, si hoy la cebada yo le tengo que vender al señor Sebastián y me pide cebada y se la vendo a 190 euros tonelada y a 190 el agricultor pierde dinero, ¿qué hay que hacer? Y luego hay otro tema. No se puede vender por debajo del precio de coste. ¿Y cuál es el precio de coste de hacer cebada? Porque hay gente que Claro. a 170 le puede salir bien y hay gente que a 200 no le puede salir bien. Hay gente que cosecha 7.000 kilos y además tiene propietario de las tierras y además no sé qué y además no sé cuál. Y hay gente que cosecha 2.500 y encima tiene unos arrendamientos y encima, o sea, es que sinceramente no le veo ningún sentido. Y otra cosa. ¿Qué pasa? Que si el trigo de Ucrania o el maíz de Ucrania, como venía hace unos años, viene a 220, lo puedes comprar para todo el año que viene en la fábrica, nosotros tendremos que vender el maíz nacional a 215 origen. Es que no vamos a poder venderlo más, porque a los fabricantes les da igual que sea de Ucrania, luego viene, no sé si hablaremos luego de la sostenibilidad, de la cercanía y tal, que me gusta que en un debate como este ni siquiera salga, porque al final lo único que importa es el precio. Lo demás son, perdonadme, pero son cosas que no tienen, para el precio no tienen influencia porque no son ciertas. Es papeleos y postureo, no es otra cosa. Aquí lo que le interesa a la gente
como el señor Sebastián y todos sus compradores que están ahí, es comprar lo más barato posible y punto. Y la misma manera que a mí me interesa vender lo más caro posible. Y esa es la realidad. Entonces, la ley de la cadena yo todavía no lo acabo de entender y lo que no se puede decir es que beneficia al agricultor, por lo menos bajo mi punto de vista, porque no sé en qué. Ujú. Y ahí me quiero quedar porque no quiero hablar más de este tema. Muchas gracias a los tres. Matizo, nosotros intentamos producir lo más barato posible para ser competitivos en un mercado internacional. Matizo. Sí, en definitiva, en un sector como el porcino, donde netamente exportador. Em, bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque, que sería el de información, transparencia y apoyo. Hay una pregunta aquí sobre la representación de las lonjas, pero en definitiva sí que me gustaría preguntaros que si consideráis que son suficientes, que están bien planteadas las herramientas de transparencia, el Observatorio de Mercados Europeo, la comunicación, por ejemplo, a nivel de existencias que existe a nivel nacional. ¿Creéis que están aportando, o incluso el sistema de lonjas, creéis que están aportando valor real al sector? ¿O tienen la suficiente transparencia al sector? Pues si quieres empiezo yo, pero bajo mi punto de Sí. vista, pues no, ninguna. No le encuentro ningún sentido, porque en teoría, como estamos declarando todos lo que hay, pues deberíamos saber ahora. Siempre tenemos un debate entre productores y tal, cuando acaba la campaña, decir, oye, ¿con cuánta cebada hemos pasado este año? ¿Cuánto trigo se ha quedado en los Ujú. almacenes? ¿Cuánto tal, cuánto cual? Y siempre decimos, pues entre 1 millón y 3, o entre medio y 2. O sea, no hay ningún criterio fiable para eso. O sea, para mí no tiene ni... Y voy un poco a lo mismo de que la ley de la cadena. No sé en qué vale. Para nada. No le encuentro ninguna transparencia, poca. Por lo que te digo, al final, eh, un agricultor cosecha sus 500 toneladas, las tiene en su casa y ya está. Y es dueño y propietario de lo suyo. Entonces, puede hacer con él lo que quiera. Lo puede vender. Lo puede tener 3 años. Lo puede tener 4. Puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué le vas a legislar? No sé, si no lo quieres vender, pues no lo quieres vender. Y si lo quiere vender en cosecha y tener los almacenes limpios en junio, pues lo vende. Entonces, no entiendo muy bien qué queremos saber en transparencia. Yo, en este caso, a lo que es a nivel local, creo de que la información a nivel gubernamental no existe, no está por falta de claridad o la gestión que hoy por hoy, la sistemática del mercado español, y la única referencia que nosotros y el mercado creo que va, aparte de diferentes informaciones que van saliendo, es el informe mensual de los señores americanos, del WASDE, ¿vale? Donde día 10, 12 de cada mes, pues dan las informaciones de los stocks iniciales, producciones, consumos, exportaciones, y al final te da el saldo final, ¿no? ¿Vale? Que creo que es una directriz o bien es una referencia que el mercado mundial utiliza, ¿vale? Y ahí se mueve mucho Chicago, incluso Matif, en función de este informe. Los demás informes y el tema de los observatorios, como comentabais, pues la verdad, no, básicamente a nivel local, a nivel español, y por hoy creo que tampoco no van. Y a nivel de lo que son las lonjas, creo que también son necesarias para dar un poco de transferencia o de información al tema del mercado, pero a veces hay que valorar la realidad del mercado y la virtualidad de las lonjas. ¿Vale? Me consta de que algún contrato se hace a nivel referenciado a las lonjas. Incluso en este caso voy a poner el caso práctico de la lonja de Mercolleda, donde sí que creo, a mi conocimiento, que algunos contratos se hacen en función de referencia de los precios medios o el precio final, bueno, en función un traje a media, ¿no? Que reflejan lo que sería el mercado, en este caso de Lleida, ¿no? Después ya vamos para allá, ya es una prima más positiva o negativa, pero bueno, que creo que las lonjas, para dar cierta transparencia, cierta información al agricultor, al productor, incluso a los mismos fabricantes, pues creo que en este caso son
lonjas de referencia, lonjas que marcan pues objetivamente unos niveles de precio como referencia, ¿no? Y en caso también, yendo más allá, incluso en caso de litigios, pues que también tienen su validez, ¿no? Su credibilidad. Jorge, no sé si tienes algo que añadir. Respecto a lo que han dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. Y la validez de los precios de las lonjas ya no la sigo, si a que no lo está. Pero sí que notamos los dos fallos. Nosotros cooperamos con el Ministerio en un ejercicio que a mí me gusta mucho, que hace público, que es la variación de los precios de los piensos. En realidad no hacen la de los precios, hacen la valoración de los insumos que afectan a los precios, los cereales, los costes laborales, energéticos y tal, y esa fórmula que la ponen en la página web, luego cuando la contrastas con precios reales, ves que es muy adecuada para seguir las variaciones, las subidas o bajadas de precio de pienso, y además se ve cómo van en función sobre todo de las bajadas en los precios de las materias, bajadas o subidas en el precio de las materias primas. A mí ese automatismo me gusta, pero nosotros hemos pedido varias veces si al Ministerio, si esas cifras puede de alguna manera desglosarlo por tipo de cereales o por lo menos tipo de proteína vegetal. Y el problema que tiene siempre es que el Ministerio hace esos datos, nosotros colaboramos con ellos también en datos, pero los datos que sacan los saca de las comunidades autónomas, de las encuestas que hace a los productores. Y esas encuestas no son lo suficientemente detalladas como para poder darnos esa información, esas pistas que Juan Luis decía que no tenemos precisos al final. Oye, ¿cuánta cebada hay? ¿Cuánto hay? O por lo menos cuánta cebada se ha utilizado, o cuánto maíz, o cuánto guisante. Eso nos daría una idea mejor de cómo estamos en el mercado. Y el Ministerio de Cultura nos dice, oye, mira, que me parecería bien, pero claro, eso pasaría porque las comunidades autónomas, las encuestas que tienen que hacer los agricultores, que tienen que hacer los fabricantes de pienso, que tienen que hacer todos los proveedores, debieran ser mucho más detalladas. Si así fuera, entiendo que es un problema de recursos, de horas de funcionarios, pero que si eso fuera, quizá nos permitiría tener un horizonte más preciso, porque si sabemos exactamente qué hemos usado, nos es más fácil decir que ha sobrado, en vez de estimarlo eh, chupándose el dedo y moviéndolo al aire. Enlazando con esta pregunta, ¿creéis que son necesarios entonces herramientas para aportar transparencia al mercado? No sé, mencionar el WASDE, no sé si a nivel español un WASDE más un informe de disponibilidad es algo que realmente aporte. ¿Sería útil para el sector? Si Sí, fuéramos a decir la verdad a todo el mundo, sí. pero en España somos unos indisciplinados. El burro delante para que no se espante, ¿vale? Pero no hay un criterio, no hay una, creo, a mi entender, y quizás no sea la palabra más adecuada la que comento, y me disculpo si alguien se siente ofendido, pero creo que la disciplina no está a nivel español en este sentido. ¿Vale? Ujú. De un control, de un seguimiento. A Juan Luis, como comentaba Juan Luis, el agricultor del mercado, que le dice, oye, ¿tú cuántas toneladas tienes? Que vamos a hacer las informaciones. Decía, no, yo no, aquí, ¿qué coño te voy a decir yo las toneladas que tengo? ¿Vale? Vale. Acordémonos a nivel anecdótico, cuando el tema de la PAC hace 30 años atrás, ¿vale? Las referencias que se ponían fueron, para dar las primeras subvenciones, fueron lo que las declaraciones de los agricultores los 5 últimos años dieron. Estoy hablando de 35, 40 años atrás, ¿vale? Resulta de que cuando dieron los resultados, pues me acuerdo perfectamente que en mi zona, pues eran de 6 toneladas por hectárea para el maíz. Cuando eran 15, 10, 12, más o menos, ¿vale? La gente se quejaba, oye, que aquí solo dan 6 toneladas por hectárea. Señor, ¿qué es lo que usted ha declarado en los 5 últimos años? Ya. ¿Vale? O sea, la disciplina o la no disciplina, pues evidentemente hace de que la propia situación hace de que la información no sea lo totalmente objetiva que quisiéramos. Ujú. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar al último bloque, que sería el de política, regulación y visión estratégica. Aquí sí quisiera empezar con, bueno, sabiendo cómo están las cosas con los aranceles, se ha mencionado al principio, pero sí, Jorge, que has tenido más experiencia a nivel europeo con las negociaciones, ¿cuál es tu valoración?
también la pregunta obviamente la extiendo a cualquiera de los tres, ¿eh? Pero empiezo con Jorge. ¿Cuál es la valoración sobre la revisión del acuerdo de asociación con Ucrania que alcanza el 30 de junio? Y Bueno, luego, sí, y luego ya sigues, Lazo, ¿qué otras normativas o acuerdos recientes consideras que podrían estar o van a tener un impacto en el sector agroalimentario? vale, empiezo por lo segundo, que es más fácil. Realmente, y fuera del tema de aranceles, la normativa que va a tener impacto es lo que vaya a pasar con el Reglamento Europeo de Sostenibilidad, que es un reglamento que se parió en el 23, sobre todo por el anterior Parlamento Europeo, y que Ujú, establece una serie, muy resumidamente, se establece unas herramientas de verificación de diligencia debida, llama el reglamento, que asegura que determinadas materias primas y productos agrarios y agroalimentarios tengan que producirse en origen, está pensado por los que se producen en países terceros, aunque afecta también ujú, a la propia producción europea, pues que tengan un origen no deforestado. El concepto no es tan difícil, porque la mayor parte de lo que se importa, produce y transforma de estos productos, que no son solamente la soja o la palma, que claro pienso como sector, también afecta al vacuno y afecta a la madera y afecta al caucho y afecta al café y al cacao, a una larga lista de productos, que en su mayoría se producen de origen no deforestado, es algo que se sabe, y que desde hace años se va aumentando esa característica. El problema es que ese reglamento es para acreditar que efectivamente no venga no deforestado, es tremendamente exigente, muy duro, y exige herramientas de verificación que para cumplirse pues se necesitan un montón de herramientas normativas, medios de trabajo, sobre todo en las administraciones públicas, coordinación de información entre las administraciones comunitarias, entre estas y terceros países, en fin, es realmente algo muy complejo técnicamente que a día de hoy no se puede cumplir. No se pudo cumplir el año pasado, hubiera tenido que entrar en vigor el 31 de diciembre, así que se le dio una prórroga para que dar tiempo a que sobre todo las administraciones y sobre todo la Comisión Europea hiciera sus deberes. A día de hoy algo se ha avanzado, pero muy poco, por lo cual es muy dudoso que se pueda cumplir a fecha de 31 de diciembre de este año, y no tanto por problema por los operadores privados, sino pues por falta de suficiente diligencia en las administraciones públicas, comprensible por la enorme complejidad de la ley. A día de hoy hay una mayoría de países, 18 de los 24, que han pedido que se modifique el reglamento o que se aplace. Hay también una mayoría corta, pero mayoría en el Parlamento que ha votado a función de ello, pero hay una gran resistencia en la Comisión Europea en modificar tanto el contenido del reglamento como la fecha de su entrada en vigor. ¿Qué va a pasar? Yo creo que sí que entrará en vigor a 31 de diciembre, pero de una manera absolutamente descafeinada. Pero hasta entonces, hasta que sepamos si va a pasar eso o si vamos a otra prórroga, que tampoco es un escenario improbable, la verdad es que está costando mucho dinero a la cadena, tanto a los productores en origen como a los compradores, que bueno, ante esta incertidumbre de qué legislación vamos a tener, pues se abstienen de comprar a futuro, y eso pues es un tema de coste de oportunidad, sobre todo en este momento de buen momento nacional e internacional de materias primas afectadas por el reglamento. En nuestro caso, en la alimentación animal es sobre todo la soja. Por supuesto, la industria de panadería y bollería se preocupa por el chocolate y la cafetera por el café. Vale. Ese digamos que es la principal incertidumbre legislativa que tenemos a día de hoy, que esperamos sepa algo, que si no fuera porque los esfuerzos negociadores de la Unión Europea están centrados en los aranceles, creemos que a esta altura se habría avanzado más en ese proceso de decisión. Pero bueno, ese es el principal tema del reglamento, y respondo a la segunda pregunta. Y la primera pregunta, disculpa, se me ha ido el salto al cielo, era... El acuerdo con Ucrania. El acuerdo con Ucrania. Bueno, el acuerdo con Ucrania sabíamos que tarde o temprano, bueno, ya es un proceso largo, pero que a lo largo del último año sabíamos que se iba a modificar ese acuerdo por una serie de razones. Primero, porque la justificación de todas las medidas de apoyo que se han tomado para mantener en Ucrania una capacidad de salida al mercado de sus producciones, que nos la hemos ido inventando las formas de hacerlo desde el inicio de la guerra, en estos largos 3 años, sí sabíamos que había que
bueno, pues desde el principio había un consenso en que había que ayudar a Ucrania. Entonces, cosas porque Ucrania es un país invadido, la posición oficial de la Unión Europea es apoyar a ese país invadido y por eso se han puesto y se van renovando aranceles al país agresor en esta guerra, que es Rusia, y porque Ucrania necesita necesita dinero. Y entonces desde un principio había un efecto de simpatía política hacia Ucrania. Inicialmente había mucho miedo y mucha incertidumbre y muchos problemas reales, o sea, todos tenemos bombardeos en los puertos en los primeros momentos de la guerra y otros incidentes, o sea, que no era una situación teórica, sino una situación real, pues empezaron a encontrar medios. Al principio hablamos de los corredores de seguridad, después los corredores fueron permanentes y luego al final se optó por un mecanismo más tradicional que es apoyar económicamente con eliminación de aranceles o establecimiento de cuotas de exportación a la producción ucraniana. Eso es lo que está cambiando ahora, igual que porque la evolución de la guerra está cambiando, porque además los agricultores de países limítrofes que siempre han tenido una gran simpatía social por Ucrania, estamos hablando de Polonia, el caso más claro, pero no el único, veían que, bueno, puesto que físicamente y ante la dificultad del funcionamiento normal de la salida a Mar Negro, estaban discurriendo esas mercancías ucranianas por sus países, provocaba un efecto de distorsión en sus mercados. Ese efecto de distorsión que nadie había previsto al principio, empezó a producir quejas en agricultores de esos países que, si bien tienen una gran simpatía social, pues bueno, pues también a la hora del bolsillo, pues ya no somos tan simpáticos. Hasta ahora la Unión Europea, que no se había previsto ese problema, un poco hizo compensación. Dijo, oye, mira, pues entendemos que hay esto, a mí en los cajones me queda de dinero de PAC y de otros cajones de desarrollo y demás, me quedan unos cuantos euros, de alguna manera te lo voy a llegar a ti, agricultor húngaro, agricultor polaco, para compensar la distorsión que están teniendo el tema de Ucrania hasta que, y así vamos salvando el tiempo hasta la renovación de los acuerdos que desde la ayuda a Ucrania, que siempre han sido, si no me equivoco, de junio a junio. Bueno, pues digamos que con eso he ido salvando. Entonces, en los últimos meses, pues había un debate diciendo, bueno, a la próxima renovación, ¿qué hacemos? Volvemos a un mercado libre en general y después de todo es un país tercero, Ucrania, país candidato, desde luego, para la Unión Europea y país que tiene simpatías, le seguimos primando su capacidad de exportación o no, o volvemos a un mercado porque aunque sigan en guerra, tampoco queremos. Como no había una gran presión tampoco de la demanda, porque ahora mismo las capacidades de exportación de Ucrania están por debajo digamos que el nivel de aranceles que se pone encima de la mesa, pues no están interfiriendo en el mercado, se ha hecho un apaño. O se va a hacer un apaño diciendo, oye, pues mira, de momento renovamos hasta diciembre en una situación peculiar, pero yo creo que después de diciembre, salvo que haya acontecimientos bélicos o políticos, geopolíticos importantes, yo creo que no irá más allá de diciembre. Yo creo que hasta ese momento se le dirá a Ucrania, pues mira, compite en el mercado y el mercado luego ya decidirá, pues lo que hemos dicho siempre, a nivel calidad-precio, si lo de Ucrania llega o no llega. Pero vamos, que esta situación de ayuda por diversos medios y diversos experimentos que se han hecho, no creo que tenga un recorrido más allá de diciembre de este año. Aunque bueno, hay gente todavía que lo está defendiendo en Europa, que está defendiendo, y en el Parlamento Europeo, donde hay un fuerte lobby de simpatía ucraniana, o sea que pueden pasar cosas, pero yo creo que la historia se va acabando ya. Vale. Y ya entramos hablando de ayudas, el elefante en la habitación, que sería la nueva PAC, ¿no? La Comisión Europea, como bien sabéis, acaba de presentar la propuesta con el nuevo marco presupuestario, el nuevo marco financiero y, a ver, será una encuesta aquí. Vale.
Bueno, como sabéis, va a reducir el presupuesto, o la propuesta lo que establece es una reducción del presupuesto de alrededor del 22%. Unifica fondos con otros fondos como pueden ser de cohesión, etcétera, dentro de un plan único para cada país. Elimina los dos pilares tradicionales de la PAC, el primer pilar, el segundo pilar. Y también va a simplificar o el documento establece una simplificación en las normas de la condicionalidad. ¿Qué implicaciones creéis que va a tener? La pregunta que lanzo a los tres. ¿Qué implicaciones creéis que va a tener estos cambios en el futuro de la producción cerealista en España y de la cadena del valor, desde los cereales hasta el sector de la ganadería? Bueno, yo aquí querría intervenir antes de contestar a esta pregunta, que Sí, la respuesta está clara. Si ahora también van a bajar el 20%, pues apaga y vámonos. Pero lo que sí quería hablar un poco de la regulación, de lo que habla un poco Jorge. A mí me parece una vale. vergüenza, es una cosa espectacular, es impresionante cómo podemos estar en una Unión Europea, con lo que ha comentado Jorge, los agricultores de la Unión Europea estamos hiperregulados, hiperregulados. Y en cambio, todo lo que traemos de fuera está solo regulado. A mí me parece que eso es una desfachatez, yo no lo acabo de poder entender. Desde hace años estamos trayendo el 100% de la soja, por ejemplo, o el 95 o 98% transgénica y no hay ningún problema, y en cambio los agricultores de la Unión Europea no podemos cultivar soja transgénica, por ejemplo. Pero eso ya desde hace años, eso ya lo tenemos asimilado y no pasa nada. Ahora mismo. Con esto de que cobramos los agricultores la PAC y estás totalmente agarrado porque si no te tienes que salir del sistema como tiene que ser, porque cuando hay ayudas públicas todo tiene que estar controlado, pero estamos hiperregulados. Los agricultores hay veces que parecemos terroristas. O sea, como utilices una materia activa o te pillen con una garrafa que no se puede utilizar una materia activa y tal, o sea, hay auténtica, a veces es hasta persecución en algunos casos. Y en cambio, hay materias activas que están permitidas utilizar en otros países de los cuales compramos el cereal y lo utilizamos con total normalidad. Yo no estoy diciendo que esto no esté bien, pero si ese cereal cuando utiliza ciertas cosas que lo que hace es abaratar la producción, que es lo que necesitamos los agricultores para aumentar la rentabilidad, no produce ningún problema ni sanitario, ni ningún problema de sanidad, ni ningún problema a la alimentación humana y tenemos una gran calidad de alimentación, ¿por qué no lo vamos a utilizar nosotros? O si somos tan rectos, ahora que se habla tanto de la sostenibilidad y tal, pues seámoslo. El ejemplo lo ha dicho ahora Jorge, que estoy de acuerdo con él, pero no en todo. Claro, es que hemos hecho esto, somos tan guays en Europa que queremos que nadie rotule el Amazonas para poner soja y traérnoslo. Pues hagámoslo. Lo que no se puede es decir y luego prorrogar o decir, ¿y ahora qué comen los cerdos? Coño, pues no te metas. Tenemos aquí otras fuentes de proteína europea, que era de lo que se trataba, que generemos aquí, hagamos guisantes, hagamos colzas, hagamos proteína, cómpranosla y haz los cerdos con eso. No, coño, es que lo que decía hasta ahora Jorge, estamos dejando una oportunidad de comprar. Claro, con la soja 2,90, pues claro que estamos dejando una oportunidad de comprar, pero si resulta que queremos que no se deforeste, pues tendrá que valer 500 o 350 o 400. El problema es que la Unión Europea pega unos bandazos que desde el punto de vista del agricultor no los podemos entender. O sea, somos los garantes de la alimentación, somos los garantes de todo, pero podemos traer de fuera lo que haga falta. Hay un ejemplo en España que la sociedad muchas veces a mí, porque muchas veces cuando hablamos con productores, con compradores nos dicen, es que la sociedad demanda esto. Es mentira. ¿Qué coño? La sociedad no sabe lo que demanda, es mentira. Tú le pones una alcachofa cuando sale la gente del supermercado y dice, ¿qué quieres? Pues esto, ¿pero te parece bien que los agricultores echen herbicidas? No. ¿Cómo pueden echar herbicidas? ¿Qué sinvergüenzas son? Eso sí, te va a costar el doble si no echan herbicidas. Entonces esa pregunta no la hace nadie. Nadie demanda. Lo que se demanda es que los cultivos, que los productos no suban de precio. Y esa es la realidad en la que estamos. Entonces ahí sí que la agricultura que empalma esto un poco con lo que quieren hacer ahora con la PAC, con bajar de ayudas y tal y cual, pues no sé dónde nos van a llevar, porque lo que están incentivando es a que no se produzca. Os voy a contar un ejemplo a nivel nacional que para mí es sangrante, que es la producción de arroz. La sociedad, esa que demanda, está engañada. La sociedad está comiendo arroz de Myanmar y de países terceros que vienen de otros países donde ni siquiera nadie puede certificar que no haya niños de 14 años cogiendo ese arroz. Yo no sé si lo sabrá, que no acuso, pero nadie lo puede certificar que no los hay. Y en cambio aquí un productor de arroz de Navarra, de Andalucía, de Extremadura o de Aragón, vamos, como se pase con un herbicida, con un fitosanitario, como se pase con algo que lo pillen, es que se juega
Se juega pero una sanción como, y además la pena también de los medios de comunicación, veis, estos agricultores, fíjate lo que están haciendo. Y nos estamos comiendo el arroz que traemos de otros países que pueden utilizar de todo, que es totalmente legal. Pero si es legal aquel, ¿por qué no va a ser legal hacerlo nosotros? ¿Qué está llevando esto? Bajada de producción de hectáreas y mejor lo traemos todo de fuera. Y luego la sociedad demanda, la sociedad demanda, la sociedad y eso es un grave problema que lo achaco a nosotros. Tenemos un grave problema en el sector primario, que es la falta de información. No sabemos vendernos, no sabemos contar lo que se hace, porque la sociedad debería saber esto. Cuando le hacen esa entrevista, debería saber que lo que está comiendo no es lo de cercanía, porque en el fondo cree que es lo de cercanía. Pasa con la miel y pasa con muchísimos otros productos de los que podríamos hablar. Bueno, eso era un poco lo que quería, esa crítica que en el tema de la autorregulación siempre estamos quejándonos, pero es que tenemos razón. O sea, me parece una vergüenza que aquí estemos tan autorregulados si fuera, pues la cosa sea mucho más laxas. Legales, que en ningún momento digo que no, pero mucho más laxas. Eso no es justo. Y ahora con la bajada de la paz, pues lo que te he dicho, pues a ver a dónde vamos. Ujú. Luis, bingo, o sea, suscribo todas y cada una de tus palabras, sin duda alguna. Pues te lo agradezco. De que no te va a valer para nada, pero bueno. Lo sé, pero habrá que decirlo, ¿no? Por lo menos hay que decirlo, Sí, que es una pasada, es que no sé a dónde vamos, no sé sí, a dónde vamos, realmente. no sé a dónde vamos. Mm. Bueno, no sé si tenéis alguna opinión sobre el tema de la nueva normativa de la PAC. Bueno, no, nueva normativa, nueva propuesta, perdón. No tengo todavía conocimiento para opinar, pero vamos, esta va a estar en en mis lecturas de verano, desgraciadamente. Sebastián. No, De- desconozco desde lejos. Lo único que me consta es que el presupuesto de la Comunidad Económica Europea, la parte de agricultura se lleva un porcentaje importantísimo, ¿vale? Pero desconozco el alcance, en este caso no puedo, lo único, como no puedo opinar, no tengo referencia ni criterio. Quizás, como dije, Jorge, para las vacaciones igual algo de lectura me llevo. Yo en Bueno, vacaciones pues leeré algo más agradable, porque creo que no me va a apetecer leer. Pero creo que la postura nuestra, o sea, desde el lado productor ha quedado clara. O Sí, sea, creemos que mm, es un error tremendo y una equivocación. En un sí. país deficitario como el nuestro, que lo que se está promoviendo son pegas y pegas y pegas a producir, no sé a dónde vamos. O sea, ¿qué queremos? ¿Depender todo de fuera? Pues vale, pues mm, todo lo que hay. Sí, pero Juan Luis, en este caso, ten presente de que la Unión Europea, los intereses de la parte sur, Portugal, España, Italia, chocan frontalmente con los intereses de Francia y Alemania, que son perdón, excedentarios. Comentarios. ¿Vale? Correcto. Ahí ya, y claro, ¿vale? Y lo que decía Trump, divide y vencerás, en este caso, pues no, Eso. todos estamos en el mismo barco, pero los intereses son totalmente opuestos, ¿no? ¿Vale? Es Y correcto. quién manda? Los españoles no. No, es correcto. Pero tenemos esa particularidad que en la Unión Europea no se ve, o no Ya, se siente, o no se actúa en consecuencia. Pero claro, ya. nosotros, pero estamos aquí. bueno, tenemos comentarios. Bueno, tenemos como bien decía Nacho al principio, hizo una entrada en su blog, Nacho explicando someramente, de forma breve, en qué consiste la nueva propuesta de la Comisión Europea. Por si queréis empezar con algo, podéis empezar con esta entrada de Nacho en Plataforma Tierra, que os invito a leer. Y bueno, tenemos aquí comentarios. Pero yo no sé si lanzan alguna pregunta, yo creo que no hay más preguntas. Y como son casi las 12:30, que era la hora a la que tenemos previsto finalizar, pues nada, creo que ha sido una sesión muy interesante. La verdad es que muy enriquecedora, desde el principio hasta el final. Yo creo que habéis abordado todos los temas que ahora mismo están encima de la mesa. Mm. Y nada, quiero agradeceros vuestra participación y agradecer a todos los participantes, bueno, todos los asistentes que habéis estado ahí desde el principio hasta el final. Como bien ha dicho Nacho al principio, esta sesión va a quedar grabada, o sea que se podrá retransmitir, podréis compartir con quien queráis el enlace para poder difundir los resultados de esta sesión.
Y nada, haremos un breve resumen también para complementar con el vídeo para que queden claras bueno, las conclusiones de todo el webinar. Y nada, invitaros pues, a que consultéis nuestra página web en Plataforma Tierra con toda la información de tanto del mercado de cereales como de los distintos mercados ganaderos. Y no sé si Nacho te has conectado, no sé si quieres. Pues nada, He entonces sí. puesto, he puesto el vídeo para despedirme, pero nada, he estado siguiendo agradecer de nuevo a los ponentes, que ha sido un debate muy interesante y se agradece mucho que compartáis información de mercado en momentos en los que las operaciones están tan vivas. Pues nada, finalizamos aquí y buenas tardes a todos y feliz verano. Muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias a Saludos a vosotros. todos. Vale. Chao. Adiós.